Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar. Y a continuación, por María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, dialogando a la luz de la fe, con el reverendo padre Juan Antonio Gutiérrez. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, se comunica con ustedes el Padre Juan Antonio, sacerdote franciscano, para seguir con nuestros temas catequéticos. Ahora reanudaremos nuestros temas aclarando dudas sobre la Sagrada Escritura. La primera cápsula catequética que tocaremos en este tema en general es responder a esta pregunta tan importante y que probablemente muchos de ustedes se hayan hecho. ¿A quién se le ocurrió dividir la Biblia en capítulos y versículos? La división de la Sagrada Escritura en capítulos y versículos es de gran y de suma importancia para poder encontrar fácilmente cualquier texto que se busque. En algunas ediciones de la Sagrada Escritura, en casos muy contados, ciertamente se ha cambiado el orden de algunos versículos para que se entienda mejor. Esto sucede en los profetas y en algunos salmos, ya que al copiar la Sagrada Escritura a mano, a través de los siglos, parece ser que los captistas a veces se equivocaban, ciertamente, como todo ser humano. El ser humano no es perfecto, incluso, ¿verdad?, en la escritura de la Sagrada Escritura, a pesar de que es incluso inspirada por Dios. Los salmos, según la Biblia, tienen dos numeraciones, la antigua y la moderna, que corresponde mejor a la numeración original de la Sagrada Escritura, sobre todo de la Biblia hebrea. Las primeras divisiones de la Sagrada Escritura se hicieron por motivos litúrgicos, para señalar los textos que habían de leer en las sinagogas y un poquito más tarde en la iglesia, en las iglesias católicas. La división moderna en capítulos a veces es un poquito desafortunada, si pudiéramos usar este concepto, y hay que prescindir de ella, ya que a veces un tema importante está cortado en dos capítulos. Esta división se atribuye a Esteban Langton desde 1228, que fue profesor precisamente en París y más tarde arzobispo de Canterbury. Posiblemente él se limitó a publicar y mejorar una división que existía anteriormente. La división del Antiguo Testamento en versículos la hizo Santos Pagnini, dominico, en el año de 1528. El mejor editor, Roberto Etienne, de París, adoptó la división de Pagnini, para el Antiguo Testamento y añadió la división en versículos del Nuevo Testamento en la edición de la Sagrada Escritura de 1555. Como ven, ciertamente la Sagrada Escritura que tenemos en la actualidad, cualesquiera que sea la edición que usted use,
Puede ser la versión latinoamericana, la de Jerusalén o alguna otra edición de la Sagrada Escritura, siempre y cuando, ¿verdad?, sea autorizada por la Iglesia Católica. Al principio era una escritura escrita, ¿verdad?, en prosa, de manera continua, sin ninguna división, ni en capítulos ni en versículos. A tenor de que la Sagrada Escritura se fue estudiando, hubo la necesidad, como hemos mencionado, de hacer estas divisiones, de entresacando los temas más fuertes y de dando incluso títulos, ¿verdad?, generales a ciertos capítulos de la Sagrada Escritura, sobre todo, como se acaba de mencionar, en el libro de los profetas, que fueron profecías que se fueron dando de a poco y que se escribieron, ¿verdad?, de puño y letra, inspiradas por Dios, por un autor sagrado, en prosa, sin división alguna, pero que ahora, gracias a esta división, somos capaces incluso de clasificar los temas divinos y sagrados que Dios nos quiso dejar para la humanidad y para la posteridad a través de estos escritores sagrados. De manera que esto es algo pedagógico y es algo didáctico. Es como cuando un joven o una joven estudiante de preparatoria o incluso de la universidad tiene que estudiar un tremendo libro y que tiene que presentar incluso el contenido del mismo. No me dejará mentir, mi querido oyente, que al leer el libro mencionado, el estudiante tiene que hacer divisiones, tiene que escribir puntos, tiene que entresacar ideas principales de lo que está leyendo. Incluso esas ideas y esos puntos principales los puede enumerar en 1, 2 o 3 o 4 partes, y cada parte incluso la puede subdividir para poder exponer el contenido del libro que ha leído. Esto es algo semejante que se hizo con la Sagrada Escritura, para poder entenderla de una manera más pedagógica y de una manera más clara. Que esto, mis queridos hermanos, sirva de catequesis para todos aquellos amantes de la Sagrada Escritura, sobre todo de su lectura y de su meditación. Dios Todopoderoso, que les contempla desde la eternidad, les bendiga y les guarde, les muestre su rostro y les conceda su paz. Amén. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.